¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un momento que de verdad cambió la historia del siglo XX, el ascenso del fascismo en Italia. Y ojo, no lo vamos a ver como algo lejano, sino como un caso de estudio increíble que nos enseña cómo un país entero, en plena crisis, puede dar un giro de 180 grados. Acompáñenme a desentrañar cómo pasó todo esto. La pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es esta, y es una pregunta potente. ¿Cómo es posible que el caos que dejó una guerra termine de repente en la dictadura de una sola persona? Para poder responder, vamos a tener que ir armando las piezas de este rompecabezas histórico. Bueno, para empezar a armarlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a la Italia de justo después de la Primera Guerra Mundial. Porque, para entender por qué nació el fascismo, primero hay que entender el terreno donde creció, que era un terreno de pura desesperación. El panorama era de verdad desolador. La economía estaba por los suelos, la inflación se comía los salarios y había un desempleo masivo que golpeaba sobre todo a los veteranos que volvían de la guerra. La gente estaba desesperada. ¿Y qué hacía? Pues los obreros se tomaban las fábricas, los campesinos ocupaban tierras, y mientras todo esto pasaba, el gobierno estaba totalmente paralizado sin poder dar una sola solución. Un verdadero caos. Pero el problema no era solo interno. A toda esta inestabilidad económica y social se le sumó algo muy potente, un sentimiento de humillación nacional. A ver, Italia había ganado la guerra, estaba en el bando vencedor, pero muchísimos italianos sentían que sus líderes los habían traicionado en las negociaciones de paz. Y aquí está la clave de todo. En el Tratado de Versalles no le dieron a Italia todos los territorios que le habían prometido. Esto creó la idea de una victoria mutilada, o sea, ganamos la guerra, pero ¿de qué sirvió? Este enojo colectivo fue el combustible perfecto para un nacionalismo súper agresivo y para que surgieran ideas radicales. Es justo en este ambiente de caos, de resentimiento, que entra en escena un nuevo movimiento político. Un movimiento liderado por un tal Benito Mussolini que prometía una cosa: orden, y estaba dispuesto a conseguirlo por las malas si era necesario. La fuerza de choque de este movimiento eran los fasci di combatimiento, aunque todo el mundo los conocía como los camisas negras. ¿Quiénes eran? Pues grupos de choque, paramilitares formados sobre todo por veteranos de guerra muy frustrados y por jóvenes que no le veían ningún futuro al país. Eran, básicamente, la acción violenta hecha persona. Y esto es importantísimo entenderlo. Para ellos, la violencia no era un daño colateral, no. Era su principal herramienta política. Las palizas, los asesinatos, sobre todo contra socialistas, comunistas, sindicalistas, todo estaba calculado. El objetivo era simple: eliminar a la competencia e imponer el orden a través del miedo. Y aquí viene lo más heavy. Ellos no veían esta brutalidad como algo malo. Al contrario, la justificaban. Decían que era una muestra de virilidad, de nobleza. En su forma de ver el mundo, la violencia era como una fuerza que limpiaba, que purificaba a la nación de sus enemigos. ¡Una locura! Esta línea de tiempo nos muestra lo rápido y lo bien planeado que fue todo. En 1922 se vendieron como los salvadores del orden al reventar una huelga general. Un poco después organizaron la famosa Marcha sobre Roma, que fue más una amenaza que una marcha, y con eso presionaron al rey para que nombrara a Mussolini jefe de gobierno. Y ya para 1925 se acabó el juego. Mussolini disolvió el parlamento y se declaró dictador. Así de rápido. Ok, una vez que tomaron el poder, los fascistas no se dedicaron solo a administrar el país. No, tenían una visión completamente nueva y radical de lo que debía ser el Estado y la sociedad. Vamos a ver ahora qué era exactamente lo que creían. ¿Y para qué buscar otras fuentes si el propio Mussolini lo dejó clarísimo? Lean esto. Para él, la democracia era una mentira. La idea de que todos somos iguales políticamente, para el fascismo era un cuento. Ellos creían en una jerarquía. Unos nacieron para mandar y la gran mayoría para obedecer. Punto. Esta otra frase resume a la perfección lo que es un Estado totalitario. O sea, el individuo por sí solo no vale nada. Solo tiene valor si es parte del Estado. Tu vida personal, tus ideas, tu trabajo, todo, absolutamente todo, tiene que estar al servicio y bajo el control del Estado. Si estás fuera del Estado, simplemente no existes. Esta tabla es genial porque muestra la diferencia de un solo vistazo. En una democracia, un líder representa a quienes lo votaron y su poder tiene límites. En el fascismo, el líder, il duce, no representa a una parte. No, él es la nación y su poder es total, absoluto. La gente no lo elige, le obedece. La nación entera está a sus órdenes.
Pero la ambición del fascismo iba mucho más allá de solo controlar la política. Su gran proyecto, su meta final, era transformar el alma de Italia. Querían forjar una nueva identidad, crear lo que ellos mismos llamaban el hombre nuevo fascista. ¿Y cómo pensaban hacerlo? Pues con un proyecto gigante de ingeniería cultural. Controlaron el cine, el arte, la educación, todo. Construyeron edificios monumentales para que la gente se sintiera parte de algo grande y poderoso. Organizaban desfiles y concentraciones masivas, que eran verdaderos espectáculos para fascinar a la gente. La idea era que cada italiano se sintiera un protagonista activo en la construcción de esta nueva Italia fascista. Así que, al final, el punto clave es este. No bastaba con que la gente obedeciera, tenían que creer. La meta era que en la cabeza de todos, ser italiano y ser fascista fueran exactamente la misma cosa. Una fusión total entre la identidad de la persona y la del Estado. Y con esto llegamos a la pregunta final, que nos deja pensando. El caso de Italia nos muestra el poder inmenso que tienen la cultura y la ideología para darle forma a una sociedad. Y nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto es posible rediseñar la identidad de todo un pueblo desde el poder? Una pregunta que, la verdad, sigue súper vigente hoy en día.